libro de Filipenses, en el capítulo 3, hay un claro llamado. Y un pasaje que es sumamente conocido para los que tenemos más de 15 minutos en una iglesia. Porque son de esos que repetimos mucho. Y dice en el versículo 8 del capítulo 3 de Filipenses, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, este pasaje, dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y ahora algo fundamental, versículo 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Si nos vamos a la Reina Valera 1960 y este último pasaje que les acabo de leer, el Filipenses 3:12, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Por qué digo que es algo muy conocido y uno de esos pasajes que prosigo la meta para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Y qué pasa acá? ¿Quién de nosotros es perfecto? ¿Quién de nosotros alcanzó ya el premio del supremo llamamiento de Dios? ¿Quién de nosotros ya puede decirme: Daniel, no, hoy estamos en domingo, vamos a chequear la fecha, 9 de agosto, está yendo rápido el año, dicho sea de paso, a las 11:52 de la mañana, y me dice: no, Daniel, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún pecado, no peco, soy perfecto? Diría el profesor Girafales: yo nunca me he equivocado, a no ser una vez que creí estar equivocado, pero no. Arrogancia a más no poder. ¿Alguno está en esa situación? Porque si alguno se anima a levantar la mano, déjenme decirle: mentiroso es. Porque ninguno de nosotros ha logrado ya esto. Pero ¿saben qué? En Cristo Jesús todos nosotros hemos logrado ser perfectos ante los ojos de Dios. ¿Cuántos se agarran de eso? ¿Cuántos se animan a decir amén ahí? Esto no es ocurrencia mía, lo acabamos de leer y es Biblia, pero la perfección nuestra y el ser plenos es algo que aún no es, pero ya es. Porque cuando las religiones, y créanme que he visto varias y he visto varias culturas, y cuando las culturas también nos dicen: no, hacé esto de esta y esta manera para ser un buen ciudadano, para ser un buen monaguillo, viví de esta manera, te dicen mayoritariamente, porque te dicen así: cuando te llegue la hora, cuando mueras y llega el juicio. Porque miren que no es invento occidental, en el Oriente también hay mucho de esto y es algo que históricamente ha estado. Así te juzga
el ser supremo que nosotros sabemos quién es. Y de función de si sos de los buenos o de los malos, vas a tener una eternidad buena, vas a tener una vida después de la muerte buena o mala. Pero hubo uno que hace 2000 años vino y dijo, no, pero esto no funciona así. Esto funciona de la forma en que yo te justifico y te limpio para que vos lleves una vida limpia. Y además agrega algo que es, en tus fuerzas, así como nadie pudo cumplir la ley completamente a no ser Cristo, en tus fuerzas no vas a lograr llevar esa vida perfecta de la que yo les pregunté hace unos minutos atrás quién era perfecto y nadie me levantó la mano. Pero en el poder de la gracia que nos da Dios a través de la fe en Jesucristo, todos los que estamos acá podemos lograrlo. En la Biblia y en el pasaje que yo les acabo de leer en Filipenses 3:12, en el que les hice el mayor énfasis, en el idioma original, en el griego koiné, se usaba una palabra que para variar de las cosas en muchos estudios bíblicos, y quienes están los miércoles conectándose, capaz que ya me hayan escuchado decirlo, pero los que no, la invitación para el próximo miércoles queda hecha. Es que bueno, que a veces el vocabulario, y por eso es necesario ir a más de una versión o estudiar para atrás, el vocabulario nuestro nos empieza a reducir. Vieron que yo les leí la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera. Usó dos palabras distintas, ¿no? Porque en una habla del término asir, y para lo cual fui asido. En la Nueva Traducción Viviente nos habla de alcanzar y ser alcanzado. Y en el griego koiné, en aquel tiempo, no me voy a meter con el estudio de esto, pero sí hay algo que es importante que sepamos y seamos conscientes. Pablo ahí está hablando de fui alcanzado para alcanzar algo. Y no nos va a dar el tiempo, porque yo les dije que tenemos 5 o 6 horas, pero la idea es que no. Pero Pablo después habla del premio y hay una clara referencia a los atletas. Y en este vocabulario y en esta palabra, yo justo hoy no estoy con una ropa muy atlética, ¿no? Porque si quiero salir a correr así como estoy, se me va a complicar. Un busito polar no es lo mejor, pero quiero sí que vean gráficamente a qué se está haciendo referencia. Y seguro los que hemos visto los Juegos Olímpicos lo sabemos muy bien. Los atletas cuando corren están dando el máximo de ellos, ¿no? En función del entrenamiento que ya tuvieron. No sé si ustedes lo han notado, yo espero que sí, que cuando llegan los últimos metros, y perdonen por lo feo que va a resultar esto, no van corriendo así. ¿Cómo van corriendo? Inclinan el cuerpo hacia adelante para ayudarse y dar el máximo de ellos. ¿O no? ¿O no los han visto que se estiran así? Para llegar, y yo cuando era niño decía, esto es simplemente por un tema visual, ¿no? Si vienen corriendo dos en la misma línea, pero uno inclina la cabeza hacia adelante, pasó la meta primero. Pero hay una explicación física también, es que cuando inclinás el cuerpo hacia adelante, vos generás más inercia y más peso y más velocidad hacia donde querés estar yendo. Me veo tentado a hacer una explicación también para el automovilismo, pero esa me la guardo para mí. Uno a veces cree que no, pero yo cuando compito en karting también necesito acomodar los pesos para lograr ir al máximo de velocidad. Pablo acá de lo que nos está hablando es exactamente lo mismo para nuestra vida. Da lo máximo de vos para lograr alcanzar el propósito para el cual fuiste no hecho, sino
que alcanzado, te dice. Dice, Cristo te agarró, Cristo te alcanzó para que vos corras de la misma manera que Cristo lo hizo para alcanzar eso para lo cual fuiste hecho. Entonces yo les pregunto hoy, ¿están siendo esos verdaderos atletas que dan lo máximo de ustedes para alcanzar eso para lo cual fueron hechos por nuestro Dios? ¿Estás dando lo máximo o estás corriendo como una maratón de largo aliento? Esto no se trata incluso, hermanos, de decir, pero Daniel, yo obedezco, estoy en la fe, sigo a Cristo, soy salvo. Sí. Pero esto se trata hoy de dar lo máximo para alcanzar la meta y el propósito que Cristo te puso. Yo no te estoy hablando de que si no das lo máximo no vas a ser salvo. Eso dejémoslo para otro domingo, que lo podemos analizar y lo podemos ver. Pero hay algo que es fundamental, que es: yo no quiero tener el fracaso en la vida de que Cristo venga y me diga, yo corrí para alcanzarte, para que vos corras para alcanzar esto, y vos no corriste de forma tal de alcanzar esto. Yo se los he dicho y lo he repetido, y esto es así porque la Biblia lo enseña así. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es la salvación, número 1. Pero no nos quedemos solo con el número 1. Es también lograr alcanzar todo lo que Cristo tiene para nuestra vida. Yo les hablaba de la palabra griega, y para los que les gusta tomar apuntes, o los que estén con el celular o que estén escuchando después la grabación y quieran tomar apuntes, ahí nos habla, y ese término asido y que también se traduce con alcanzar, no es otra cosa que, permítanme leerlo, pero el verbo es catalabo, que traducido es asir y asido, alcanzar, alcanzado. Significa atrapar, apoderarse o tomar posesión de algo. No es solamente hacerlo, es el esforzarse para hacerlo. Y eso es lo que Pablo quería que aquella iglesia entienda, y que Dios, a través de la pluma de Pablo, quería que esta iglesia lo entienda. Corramos de forma tal que logremos el objetivo. Y yo les acabo de decir, bueno, el objetivo, el plan y alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Y esto también necesariamente, si alguno prestó atención cuando leímos a partir del versículo 8, Pablo está hablando de que no es que yo ya lo haya logrado, y se compara con la perfección, con ser perfecto y completo en Cristo. Y hay algo que es sumamente importante, hermanos. Nuestro esfuerzo es en todo. Nuestro esfuerzo es para el que tenga el llamado de enseñanza, de pastorear, de liderar, de ser un levita, de ayudar a los necesitados, sin importar el llamado. El esfuerzo es para lo máximo en ese llamado, pero también es para lo máximo en nuestra vida y vivir en santidad, para que, como dice la Biblia, sepamos en términos de salvación cuidarnos, no sea cosa que nos perdamos. Y si yo les pregunto en esta mañana y les digo, ¿quién de ustedes logró vencer el pecado? Y sacamos de la ecuación a Jesucristo, ¿quién se atrevería a levantar la mano? Ninguno, ¿no? Pero en Jesucristo, que las fuerzas son todas las necesarias, ¿quién de ustedes venció el pecado? Amén, ¿no? Todos.
Entonces, ¿y por qué hablo de Cristo? Y miren lo que dice el versículo 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y el pecado es muerte en nuestra vida. Y si les leo desde el final del versículo 9, ya no me apoyo en mi propia justicia, que es por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Pero alguien me puede decir, pero Daniel, ¿qué está pasando? Me estás hablando de correr de tal forma, de alcanzar la meta, de correr como un atleta, que el atleta aparte se entrena para correr de esa manera. Pero al mismo tiempo me estás diciendo, no, pero esto es por fe. Sí, es por fe. Pero tenemos que vivir de tal forma que nosotros no neguemos nuestra fe con cómo estamos viviendo. ¿Me entienden? Yo les decía que en este pasaje, en el capítulo 3, habla fuertemente a algunos miembros de la iglesia. Porque está bien, y es algo muy repetido en el Nuevo Testamento, y esa lucha con los judaizantes que decían, y es de lo que está hablando principalmente, que decían, todo bien con la fe en Cristo, pero vení, vamos a circuncidarnos porque si no, no sos un verdadero hijo de Dios. Y eso no es otra cosa que personas que le estaban agregando al Evangelio lo que el Evangelio no necesita, porque no necesita ni agregados ni quitas. El Evangelio es justicia, es verdad, es gracia, así como está. Y a esos Dios les dice, y Dios les dice a la iglesia, cuídense de los perros, de esa gente que hace los malos, de esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. De esos que agregan, cuídense. Y yo les digo una cosa más, cuidémonos de ser de esos que agregan, pero corramos de forma tal de alcanzar la meta. ¿Me van siguiendo o arrancamos de nuevo? ¿Sí? Entonces les vuelvo a preguntar, ¿estás corriendo como ese atleta? ¿Estás entrenando como ese atleta? En Corintios habla de que ya no peleo ni vivo como dando golpes al aire, sino que doy golpes reales para seguir el camino de Cristo. ¿Estás siendo consistente con lo que crees? ¿O es hoy un día en los que capaz que Dios te está trayendo a memoria alguna situación en la que tenés que decir, cerrar tus ojos, Señor, perdóname por esto, Señor, ayúdame con esto? Si es uno de esos días, buenos son los días, porque hemos alcanzado la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Entonces estás a tiempo. Si alguien me pregunta, hoy tenía más ganas de predicar del Antiguo Testamento que del Nuevo. Y estuvimos ahí negociando un poquito con Dios y yo le dije, pero esto creo que hay que incluirlo. ¿Conocen la historia de Gedeón en Jueces 7? El pueblo de Dios se estaba preparando para una conquista importante. Y Dios empezó a depurar. Bueno, primero los temerosos. Afuera. Después una prueba un tanto rara, porque vamos a tomar agua. Estaban todos muertos de sed. Y dependiendo cómo tomaban el agua, a algunos se les dijo, fuera de aquí. No sea cosa que el pueblo de Dios crea que la victoria la había tenido por montos propios y no por el poder del Señor de los ejércitos.
Esa es la enseñanza, ¿no? Qué parecido y qué paralelismo que tenemos con nuestro hoy en día. Porque, hermanos, si vos te crees que en tus esfuerzos es que estás logrando ser salvo, que en tus esfuerzos estás logrando llegar y alcanzar la santidad, sos uno de los que en Jueces 7 le dijeron: fuera de aquí. Solamente que con una gran diferencia. Tenemos a Jesús diciendo: ven aquí. Ven aquí. Porque alguien me puede decir: Daniel, soy ese joven que ha guardado la ley, ha seguido todos los mandamientos y quería seguir a Cristo. Alguien me puede decir: Daniel, pero yo soy un ciudadano honesto, soy recto, no miento, no engaño, no soy orgulloso, soy buen padre, una buena madre, un buen vecino. No es suficiente. Y ahí es cuando viene Cristo y te dice: vení, seguí mis huellas y vas a ver cómo hay otro camino. Hay un camino superior y un camino que es mucho mejor. ¿Cuántos quieren transitar ese camino? Y obviamente yo les decía lo de las 5 o 6 horas porque si es por los apuntes teníamos para 5 o 6 horas. Pero el tiempo es bastante tirano y no me quiero exceder en los tiempos, pero sí quiero mencionarles unas cositas más. En la Biblia encontramos muchos ejemplos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, ejemplos de, por ejemplo, iglesias. Y va de vuelta a la propaganda por segunda vez. Para quienes lo estuvimos estudiando en Corintios ya los miércoles, y no a partir de este miércoles los esperamos, de iglesias donde tenían problemáticas, no eran iglesias perfectas. Esta tampoco lo es. Pero hemos visto ejemplos como por ejemplo en Corintio que tenían ciertos desórdenes en la hora de tener las reuniones y los cultos. Y vino Cristo a través de su siervo a escribirlo para corregirlo. Tenemos también ejemplos de iglesias que tenían tolerancia a inmoralidades sexuales. Tenemos ejemplos de iglesias en las que había peleas entre hermanos y ejemplos que escuchen bien esto porque es algo muy de este nuevo siglo que hay tanto influencer también cristiano. Tenemos ejemplos de una iglesia en la que parecía que algunos idolatraban más a un líder que al propio Cristo. Los que se conectan los miércoles ya saben de qué iglesia estamos hablando, de Corintios de nuevo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Otros decían yo soy de Cristo. Esos eran cristianos, los otros andás a ver cómo les decía, ¿no? Pero tenemos muchos ejemplos más. Tenemos ejemplos donde en la iglesia hay materialismo, amor al dinero. Tenemos iglesias en las que hay falta de amor práctico. Tenemos iglesias donde se toleran y existen falsos maestros y falsas doctrinas e enseñanzas. La que leímos recién es una de ellas, ¿no? Que les dice, ojo con los que dicen que hay que circuncidarse. Tenemos problemas de iglesias donde hay tibieza. Tenemos muchos ejemplos. Tenemos incluso ejemplos de personas que se olvidaron de Dios. Si nos vamos a Apocalipsis, vemos los 7 mensajes a las 7 iglesias. Y a todas, no a todas, pero en los mensajes hay claros puntos en los que Jesús le dice, epa, ojo con esto.
porque Éfeso había perdido su primer amor. Pérgamo tenía una tolerancia a la vida con el mundo que no era buena. Sardis tenía una apariencia de ser muy espiritual, pero, ay mamita. La Odisea, ya lo mencioné recién, era tibio. Y a ellos los voy a vomitar de mi boca, dice. Y contrario a lo que a veces nosotros creemos que es el éxito cristiano, porque está bien, yo les acabo de mencionar muchas problemáticas, y alguien me puede decir, está genial entonces, si soy uno de esos que tengo tolerancia al pecado y la inmoralidad, dejo de tolerar el pecado y soy perfecto, tengo la vida gloriosa, y hasta en puntitas de pie me tengo que poner para decirlo. Pero ¿saben qué? Esmirna, que es una de las iglesias que Dios termina aprobando, sufría persecución. Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia le habla de que estaba débil, ya estaba cansado. Y capaz que alguien me dice, pero Daniel, ya basta, ¿no? Me hablaste de correr de una forma de alcanzar la meta, pero que yo no voy a poder alcanzar la meta, pero que en Cristo Jesús la voy a poder alcanzar. Ahora me hablas de correcciones que tenemos que hacer en nuestra vida, sobre esta base de que las vamos a hacer solamente en Cristo, ¿no? Y que cuando las corrija, ¿voy a tener dificultad? Sí. Porque, hermanos, si alguno se ha creído que ser cristiano y seguir las huellas del Maestro es tener una vida fácil, buena, agradable, placentera, no sé qué evangelio le vendieron. Y no sé qué evangelio está creyendo, porque, y ya ahora sí para cerrar, omitiendo un montón de cosas que teníamos para hablar, Filipenses, en el capítulo 2, hay un ejemplo que espero que por el cansancio y por repetición logre que todos nos lo acordemos de memoria. ¿Por qué digo esto? Porque varias veces he leído y hemos visto en Filipenses 2, el versículo 5 en adelante, que dice, tengan la misma actitud, estoy en Nueva Traducción Viviente, que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, de Dios. Los que tienen en la Biblia la Reina Valera 1960 van a ver que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y repitiendo esto de cuidado con las palabras, porque sentir y, como acabamos de leer, actitud son dos cosas muy diferentes, ¿no? Che, pero pará, Daniel, le estás pegando a las traducciones de la Biblia hoy. No les estoy pegando porque les quiero traer luz en esto también. Perdonen por ser aburrido con las palabras del griego, los tuve que buscar. ¿Y qué pasa? El significado de la palabra utilizada en el griego koiné, cuando Pablo escribe,
significa pensamiento y sentimiento. Es una palabra que engloba, sí, nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro hacer. Es una palabra que lo que implica es el modo de vivir. Lo que nos está diciendo es: tengan el mismo modo de vivir que tuvo. Los dormía todos. Me pasó como con Pablo. ¿Que tuvo quién? Cristo. ¿No? Tengamos ese modo de vivir, ese pensamiento y ese sentimiento vivo en nosotros. Seamos atletas y no nos quedemos con esa psicología moderna que nos habla: yo siento que esto. Entonces, hace unos días atrás escuché a un psicólogo y gran estudioso hablar, que decía que siempre antes de un sentimiento hay un pensamiento, que es lo que nos permite gobernar incluso lo que sentimos. Hasta ahí puedo llegar porque obviamente no es mi expertise, pero sí les puedo decir algo. En esto de la forma de vivir, no nos quedemos solo con, tengamos el sentir que tuvo Cristo. No nos quedemos tampoco con la traducción esta literal de, el sentir no te sirve, Daniel, vayamos con el pensamiento. Tengamos ese modo de vivir, que corramos la carrera de tal manera que nosotros demos el máximo de nuestro esfuerzo. Y no vamos a llegar, pero la cuota parte que nos falta la va a poner Cristo Jesús. Porque en la fe en Cristo somos perfectos, somos completos en Dios, y eso nos permite llegar ante el trono de Dios y que Dios nos vea limpios. Hermanos, corramos de esa manera para ser limpios, para lograr aquello a lo cual fuimos hechos. Es más, hay una imagen, y ahora sí les prometo que con esto cierro, hay una imagen que es muy buena en esto. Pablo corría a los cristianos sin darse cuenta que lo estaba corriendo Cristo a él y que lo alcanzó. Y Pablo pasó a ser el que corría a los no cristianos para decirle: hay un Cristo. Fíjense en esta imagen de que incluso a veces nosotros nos creemos que estamos corriendo bien, pero viene Cristo a alcanzarnos para decir: no, esta es la forma de correr. Nos alcanza y nos hace alcanzar lo correcto. Y con un corazón así como el que estuvo Cristo, les invito a que vivamos para realmente tener una vida plena. Hagamos verdaderamente feliz a nuestro Dios, a Cristo. Corramos de esa manera. Y si alguno de ustedes está encontrándose con que no hay una forma, porque nos acercamos a Cristo y nos damos cuenta que no le podemos esconder nada porque nos creíamos perfectos y no lo somos. Nos creíamos corriendo bien y determinadamente viene Dios y nos dice: no, corre de esta otra manera. Déjenme decirle que está bien, no le podemos ocultar nada. Yo al principio les decía que hagamos la oración y que seguramente no sabíamos qué es lo que fue la oración del que está al lado nuestro. Pero hay uno que sí la sabía incluso antes de que la hagas, que ese es Cristo. Y les animo, hermanos, a que a los pies de Jesús nos pongamos para poder superar la vida pecaminosa, para poder superar el pecado, para poder alcanzar la meta y ser atletas de los que corren
y perseveran hasta el fin para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2 puntos, la salvación y alcanzar los planes, los propósitos y todo lo que Dios tiene para tu vida. Porque yo quisiera ser de esos que en el juicio Dios pase mis obras por el fuego y se refinen como el oro, y que sea un oro y una ofrenda agradable a Dios. ¿Lo que? Mi vida, mis obras. Hermanos, tengamos ese sentir y los invito, pónganse de pie si quieren. Capaz que hablamos muchas cosas y mucho en abstracto y muy genéricas, pero yo sé que Dios le ha estado hablando a varios de ustedes. Hermanos, sin Cristo no somos nada, pero con Cristo lo somos todo. Con Cristo somos imperfectos, pero sin Cristo somos imperfectos, pero con Cristo somos perfectos. Señor Padre bueno, gracias. Gracias Jesús, porque en tus fuerzas vamos a lograrlo, Señor. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.